Cordial saludo, mi nombre es Albert Arteaga, estudiante de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia UNAD, y a continuación quiero presentar el trabajo Unidad Fase 1, Actividad de Reconocimiento, del curso Apreciación de las Imágenes del Arte. Primeramente, para el desarrollo de este trabajo vamos a diferenciar lo que es arte de artesanía, y principalmente, ¿qué es el arte? La etimología está en ars y artis se traduce como del griego técnica o tecne, definido por Montoya Suárez como conjunto de conocimientos eficaces que se acompaña además con el conocimiento de las razones o causa por las cuales el procedimiento es eficaz. El arte tradicionalmente está ligado a la representación de la belleza. Es necesariamente bueno en un sentido real y casi religioso si avanzamos hacia el neoplatonismo. Posteriormente, con el paso de los años, el arte no se enfoca tanto en la belleza en sí misma, sino que también quiere representar abstracciones o representaciones mentales, como lo es el cubismo, el impresionismo y el postimpresionismo. La definición como tal de arte es mucho más compleja si la vemos desde un modo cultural y filosófico. La artesanía, en cambio, es un trabajo manual hecho por la mano del artesano o de la persona que trabaja en esta arte. Pueden ser ropa o algunos instrumentos de cocina o algunos instrumentos que pueden ser musicales o incluso instrumentos de alguna utilidad específica. Hay algunos instrumentos que cargan con este valor decorativo, como las espadas que tienen los herreros o algunos martillos o algunos instrumentos o algunos implementos que se utiliza para las actividades cotidianas, como lo es, por ejemplo, comer. A partir de la industrialización se ha reducido un poco la artesanía y por lo tanto se puede destacar que estos trabajos artesanales son más costosos en cuanto al valor económico, puesto que son hechos a mano. Obras, en cierto modo, que también se pueden relacionar con la obra de arte, pero que también tienen un estudio o tienen un valor más práctico, como lo es, por ejemplo, un plato de comida, que puede tener características decorativas, como lo es el caso puntual de las vasijas encontradas en Pupiales, en Nariño, a consecuencia de la fiebre del oro. Habían tres periodos artesanales en la época de los pastos, que son los Piartal, el Capulí y el Tusa. Cada uno de esos periodos tenían ciertas características importantes en cuanto a la decoración y en cuanto a la técnica de cada uno de los artesanos o artistas, por así decirlo, de aquel tiempo, que abarca el año 1000 o 700 después de Cristo. La obra que vemos a continuación son Las Señoritas de Aviñón. Tengo una réplica en mi casa que yo mismo hice hace unos años y quiero que conozcamos un poco el análisis pictórico de la misma obra. Las dimensiones de la obra original de Pablo Picasso son mucho más grandes que la obra que presento a continuación, puesto que esta es mucho más pequeña. Las Damiselas de Aviñón. Es considerado el despertar del movimiento cubista en el siglo XX. Se inserta en la etapa protocubista del pintor malagueño. Picasso, que había transitado ya por diversas etapas artísticas, se había encontrado con un límite. Pensaba que en el arte todo estaba hecho, que la obra de los maestros del pasado no podía ser superada. Tocaba necesariamente la ruptura, la evolución, no solo con la historia del arte, sino con su propio camino artístico. Fue así que empezó a trabajar en esta obra en el año 1906 hasta culminarla en 1907. El nombre Las Señoritas de Aviñón, Le Désolé d'Avignon, se lo adjudicó el pintor y crítico Andrés Salmón, pues le hacía recordar un prostíbulo de la calle Aviñón de Barcelona, en el cual las mujeres se presentaban totalmente desnudas. Análisis. Cuenta Santiago Sebastián en su libro El Guernica y otras obras de Picasso, contextos iconográficos que Picasso no dejó que ningún visitante de su estudio viera su cuadro durante el proceso de elaboración, excepto sus colegas pintores de quienes esperaba una afirmación. Sin embargo, la mayor parte de ellos lo criticaban severamente. Matisse dijo, es una burla al arte moderno. Georges Braque, es como si quisiéramos cambiar nuestra comida actual por otra de estopa y petróleo. Apolinar, son como prolongaciones de la naturaleza y no pasan a través del intelecto. Como descripción iconográfica tenemos, la obra mide 243,9 por 233,7 centímetros. Hay 5 mujeres desnudas o casi totalmente desnudas clasificadas en 2 grupos. A la izquierda 3 mujeres de pie en contrapuesto y a la derecha 2 mujeres. El fondo ha perdido toda importancia, las mujeres parecen envueltas en telas que cuelgan del techo, pero el volumen ha desaparecido. Hay frutas,
El ángulo que apunta hacia el centro del cuadro, manzana, pera, racimo, de uvas y melón, ¿a quién son ofrecidas? Se puede decir que tal vez las las frutas que aparecen en el cuadro pueden también representar una forma fálica, ¿no? Lo que puede evocar el sexo en esta pintura. Esta obra está inspirada en Los Tres Bañistas de Paul Cézanne, que está en el Museo de Petit en el Palacio de Francia. También pudo haberse inspirado con la obra Visión del Apocalipsis del Greco y del Juicio de París, de Rubens, el arte africano, el arte asirio y egipcio, el arte ibérico, del que guardaba unas piezas, y finalmente los estudios científicos sobre la cuarta dimensión. El volumen de las figuras ha sido reducido a sus elementos mínimos, lo mismo que la profundidad espacial. Picasso devuelve la solidez de los objetos que el impresionismo había vaporizado con la eliminación de la línea. En cuanto al color, opta por una paleta opaca, suave, que invita al espectador a fijar su atención en los elementos gráficos, la línea, los ángulos, las formas, el uso de los platos, etc. Como esta obra pudo haber sido inspirada en la visión del Apocalipsis del Greco y del Juicio de París de Rubens, se puede decir que tal vez pasamos o vemos tal vez a las señoritas o las damas de Aviñón no como unas prostitutas, sino como unas diosas, porque al igual que en la obra del Juicio de París, se está ofreciendo unas frutas a 4 a 5 diosas, por así decirlo. Se baja, por así decirlo, la divinidad de la mujer hacia un estado un poco más natural, y en este caso, pues, o sea, con una antropología más antigua, por así decir. El atrapasueños es un objeto que lo utilizaron o lo utilizan nativos indígenas de Canadá y Estados Unidos. Originalmente estos objetos estaban hechos con tela de sauce y con bastantes hilos decorativos y plumas en una parte. El diseño original como tal es un aro con una especie de telaraña y bastantes plumas al final. Los atrapasueños ocupan un lugar muy importante en el folclore norteamericano. Es un amuleto que sirve para proteger a las personas de los malos sueños o de las pesadillas y de malos augurios ocurridos en el transcurso del día. Se desconoce exactamente el origen del atrapasueños, pero se puede decir que es un amuleto creado en tiempos prehistóricos. Se dice que hay un mito sobre la abuela araña, que era una persona que recorrió bastantes caminos hasta que un día, de tanto caminar, encontró la Vía Láctea dibujada en el cielo. Cuando se sentó a dormir, una araña le pidió un favor de que le ayude a tejer algo. Y a partir de eso se conoce como el atrapasueños o la telaraña de sueños, que era de los primeros nombres que tenía este objeto milenario. Como trabajo artesanal quiero presentar este atrapasueños Ojo de Dios, que algún día un amigo me regaló. Espero que sea de su agrado. Lo que pueden ver a mi lado es un atrapasueños Ojo de Dios. Este atrapasueños está hecho por los indígenas huicholes, nativos de México. Se puede decir que este atrapasueños más que nada tiene un valor espiritual un tanto más complejo que el otro atrapasueños que estaba hablando hace un rato. Y es que la versión de este representa la vida de una persona. Cada vuelta que se le da al rombo puede representar un año de vida de la persona. Espero de todo corazón que el video sea de su agrado. Muchas gracias por su atención.